transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Pues esta noche, hermanos, vamos a compartir un tema muy importante, el tema acerca del diezmo, hermanos, si el diezmo protestante realmente es bíblico o una tradición humana. Y para este tema tan importante, pues me va a acompañar mi querido hermano Faustino Sánchez, quien se encuentra en el país de Guatemala. Así que, hermanos, les pido de todo corazón que le den like, que lo compartan y suscriban este canal para que de esa manera pues podamos seguir evangelizando. Así que, hermanos, muchas bendiciones y le doy el pase al hermano Faustino para que se pueda presentar. Adelante, hermano Faustino, preséntese, por favor. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, que la paz del Señor esté con todos ustedes, nuestros seguidores que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Faustino Sánchez Calderón, laico de la iglesia de la parroquia San Pedro y San Pablo de acá de Guatemala, de la ciudad capital guatemalteca. También, gracias a Dios, me he formado acá para llevar la palabra al interior de la República, donde la gente lo necesitan la palabra del Señor, principalmente en estos tiempos tan difíciles para todos y para la iglesia. Muy bien, hermano Faustino, gracias por estar aquí una vez más en su canal. Pues espero que este programa también sea de mucha bendición para que todos los hermanos podamos entender y comprender si realmente pues el diezmo que practican los protestantes es bíblico o simplemente son tradiciones de ellos, ¿no? Tradiciones humanas como tal. Así que, hermano, las cámaras y los micrófonos de este canal son suyos, hermano. Así que puede empezar a partir de ahora y gracias por estar aquí, hermano. Adelante, hermano. Muchísimas gracias. Esto es un tema bastante dudoso, pero realmente hay muchas personas que lo creen sobre el diezmo, porque lo repiten y lo repiten una y otra vez hasta llegar al extremo en que una mentira se cree que sea cierta. Esta es una técnica que utilizan muchas personas que quieren sembrar la mentira. Por ejemplo, el comunismo es un sector que utiliza esta técnica. Y está la otra técnica también de lo que es la psicología invertida. Decir que aquel camina de tal forma o es tal cosa por ocultar que ellos lo son. Pero sin más, vamos a iniciar con este tema, como lo es el diezmo, que para muchas personas es de confusión. A mí me han preguntado, mire, ¿el diezmo hay que darlo o no hay que darlo? Me lo han preguntado hermanos separados, o sea, hermanos evangélicos, y yo les he dicho, no hay que dar el diezmo porque no hay que darlo. No está autorizado, no está actualizado tampoco en las escrituras. Y por lo tanto, a cualquier pastor, pregúntenle o que me venga a decir a mí cómo va él a respaldar el diezmo. No tiene cómo. Es una mentira, es una extorsión a través de la amenaza, así como hacen los delincuentes. ¿Me das tanto de dinero o mando a mis compañeros a que te hagan daño a ti o le hagan daño a tu familia, a uno de tus hijos? Y la persona temerosa termina dándoles el dinero. Miren cómo utilizan a Dios. Si ustedes no me dan su dinero, Dios va a ir por ustedes y los va a castigar. Miren la manipulación que les hacen. Realmente es penoso. Pero, ¿cuándo se inició el diezmo? Cuando se inició el diezmo era en productos del campo, granos, frutos, carne, ganado. Si vemos en nuestra Biblia, echémosle un vistazo de Deuteronomio, capítulo 14, del 22 al 23, dice,
Cada año deberás apartar el diezmo de todo lo que tus sementeras hayan producido en tus campos. Vamos al verso 23. Y en presencia de Yahvé, o Jehová, como dicen ellos en la Reina Valera, tu Dios, en el lugar que él haya elegido para morada de su nombre. Comerás el diezmo de tu trigo, de tu mosto, de tu aceite, así como los primogénitos de tu ganado mayor y menor, a fin de que aprendas a temer siempre a Yahvé tu Dios. En Levíticos, echémosles un ojazo, en el capítulo 27, verso 30 al 32, dice: el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Dios, es sagrada, dice, es de Dios. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el callao, será cosa sagrada de Yahvé. La siguiente cita es una de las favoritas de los hermanitos separados, principalmente los pastores, porque son los favorecidos de todo, para extorsionar a sus seguidores al amenazarlos que si no le dan el dinero, el diezmo a él, Dios va a correr y va a condenar a los que no le dan, que les mandará, y a los que le dan, les mandará bendiciones y que abrirá las compuertas del cielo para derramar una lluvia de bendiciones para los que le dan el dinero al pastor. En Malaquías, capítulo 3, verso 8 al 10, dice: ¿puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí, dice aquí en Malaquías 3, 8 al 10. Esta es la cita favorita de los hermanos separados, principalmente los pastores, como le digo, porque sus víctimas son todos los que asisten a sus supuestas iglesias. Y aún decís: ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. De maldición estáis malditos, porque me defraudáis a mí, vosotros, la nación entera. Dios lo dispuso a la nación de Israel, solo a los israelitas. Lo aclara en el verso 9, que dice: malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Observar aquí que Dios habla solo de un país, no dice en plural países, sino en singular. Y en Números, capítulo 18, verso 28, dice así: también vosotros reserváis, dice, previamente la reserva de Yahvé, de todos los diezmos que recibáis de los israelitas, se lo daréis, dice, como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y ponedme así a prueba, dice Yahvé, a ver si no os abro las puertas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. O sea, toda la bendición que está ahí en el cielo. Y en primera de Samuel, capítulo 8, 15 y 17 dice: tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselos a sus eunucos y a sus servidores. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y vuestros mismos seréis sus esclavos. ¿Para quienes se recogía el diezmo? Aquí vamos ya al punto. ¿Para quienes se recogía el diezmo? Para la viuda, el huérfano, el extranjero y el sacerdote levita. Jamás para los pastores protestantes, pues no existían. Las citas que lo señalan son Deuteronomio capítulo 26, verso 12 al 13. Dice: el tercer año. Si ponemos aquí la lupa, miramos en el tercer año, y anteriormente vimos al año. Estamos viendo que el diezmo lo recogían
cada año o a cada 3 años la tercera parte de producto agrícola para estos pueblos, tanto para Leví, la viuda, el huérfano y el extranjero. El año del diezmo, cuando hayas acabado de apartar, dice, el diezmo de toda tu cosecha, y si lo hayas dado y se lo hayas dado al sacerdote levita. No menciona en ninguna parte que fueran a existir esos tales pastores. No lo menciona en la Biblia, porque cuando se hizo la Biblia, no existían ellos. Ellos empezaron a existir a través o a partir de 1517 al 20 para adelante, cuando Martín Lutero fundó la primera secta de él que se apartó de la iglesia, y Calvino se peleó con Martín Lutero y también fue a fundar la de él, que si esa fuera la iglesia de Cristo, porque hubo discordia desde el principio y empezaron a apartarse y a armar cada uno, a fundar cada uno sus iglesias, jugando a ser Cristo. Por eso también en las Sagradas Escrituras dice que siento celos y son celos de Dios, porque siguen a otros Cristos y los siguen tan tranquilamente. ¿Por qué está Dios triste de esa manera? Porque se han dejado engañar por aquellos, así como vieron que Cristo fundó su iglesia, ellos también vienen y fundan la de ellos. Cristo dejó su doctrina para enseñarnos el camino de la salvación y ellos vienen y pisotean esa doctrina y ponen su propia doctrina de hombres. Dice, al forastero, a la viuda y al huérfano que hay que darle el diezmo para que coman de ello en tus ciudades hasta saciarse. Dirás en presencia de Yahvé tu Dios, he retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita. Ahí está mencionando otra vez al sacerdote levita, al forastero, al huérfano, a la viuda, según todos los mandamientos que me has dado, sin traspasar ninguno de tus mandamientos ni olvidarlos. Nos vamos a Deuteronomio capítulo 14, 29. Los que tengan su Biblia ahí, por favor, pueden ir anotando, y si no, pues por la rapidez por la situación del tiempo, ustedes pueden irlo anotando y ustedes mismos, ustedes sumen, resten, dividan y saquen conclusiones. En Deuteronomio 14, 29 dice, y en el 24 y 17 y verso 19 dice, todos estos pasajes aclaran que eran solo para necesitados. ¿Por qué para la viuda? Porque quedaba sola, no estaba bajo el cuidado de nadie, ni de familiares, quedaba abandonada, y en aquel tiempo a la mujer que se le moría el esposo se consideraba en desgracia. ¿Por qué? Para el huérfano, porque tenía el mismo campo de necesidades como la viuda, no tenía dónde crecer y desarrollarse. Por eso se dice que Dios es padre de huérfanos y juez de viudas, a quienes toma bajo su protección. Salmos 68, 6 al 7. Padre de los huérfanos y tutor de las viudas, es Dios su santa morada. Dios da a los desválidos el cobijo de una casa, abre a los cautivos la puerta de la dicha, mas los rebeldes quedan en un suelo ardiente. ¿Por qué? Para los sacerdotes levitas, aquí vamos a responder el por qué darle el diezmo a los sacerdotes levitas. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18 del verso 1, 4 al 5. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. O sea, a las 12 tribus de Israel les tocó su parte, pero a los sacerdotes no les dieron su parte, así como decir cuando reparte el padre la herencia. Entonces, ellos tenían que, ¿por qué no les dieron su parte? Porque ellos tenían otro trabajo, el ministerio, de llevar la palabra, servirle al Señor. Y por eso
tenían que darle a ellos, y ellos repartirlo a la viuda, al huérfano y al forastero. Vivirán de los manjares, dice, ofrecidos a Yahvé y de su heredad. Le darás la primicia de tu trigo, de tu mosto, de tu aceite, así como las primicias del equileo, de tu ganado menor. Porque a él le ha elegido Yahvé tu Dios entre todas las tribus para ejercer su ministerio en el nombre de Yahvé, y los hijos para siempre, no a pastores. Como lo repito, los pastores hacen todo al revés. En lugar de dárselos a los más necesitados, le quitan a la viuda, le quitan al huérfano, le quitan al forastero y se lo embolsan ellos para dárselo a la moza o comprarse casas y otras propiedades, pero no para repartir a los pobres como lo ha establecido nuestro Señor. No existe una sola cita bíblica que señale la entrega de diezmos a pastores autonombrados y que pertenecerían a miles de falsas iglesias que serían fundadas por hombres a más de 1600 años después de Cristo, sin su autorización, y tampoco los apóstoles. La Biblia solo habla de unos hombres encargados por Dios de recogerlos y distribuirlos, e incluso para beneficio propio. Ellos eran los sacerdotes levitas. Nehemías capítulo 10, 36 al 39 dice: y trae cada año a la casa de Yahvé las primicias de nuestro sueldo, las primicias de los frutos de todos los árboles y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme a lo escrito en la ley, los primeros nacidos de nuestro ganado, mayor y menor, que se trae a la casa de nuestro Dios, son para los sacerdotes que ejercen el ministerio de la casa de nuestro Dios. Por eso Dios dijo o estableció que se les apoyara a ellos a través del diezmo, porque ellos no tuvieron heredad en ese tiempo. Y ellos encargados en recogerlos y distribuirlo a los más necesitados. Lo mejor de nuestras moliendas, de los frutos de todo árbol, del vino y del aceite, se lo traemos a los sacerdotes, a los aposentos de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestro suelo a los levitas. Y ellos mismos cobrarán el diezmo en todas las ciudades de nuestra labranza. Aquí está claro a quienes Cristo, a quienes Dios ha autorizado para recoger el diezmo en aquel tiempo cuando existía. No dice de ningún fulano pastor, y no dice tampoco de unos que van a venir posteriormente. No, solamente para el sacerdote. Entonces, estos amigos ni son sacerdotes, no son levitas, no tienen ninguna autorización. Entonces, ¿por qué están cobrando el diezmo? Y lo están cobrando para ellos, no lo están cobrando para ayudar al más necesitado, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote, hijo de Aarón, irá con los levitas cuando estos cobren el diezmo. Los levitas subirán el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a los aposentos de la casa del tesoro. ¿Existe un nuevo diezmo en el Nuevo Testamento? Claro que no existe un nuevo diezmo. Lo que hay son ofrendas. En el Antiguo Testamento era el diezmo obligatorio, la 10ª parte de las cosechas, alimentos, no dinero, y era anual o cada 3 años. En el Nuevo Testamento se nos presenta como una contribución generosa o una colecta. No es obligatoria, no es la 10ª parte. Los cristianos preferimos llamarlo colecta o contribución. En 1 Corintios capítulo 16 del 1 al 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, domingo,
cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardadlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Resaltar que dice en las iglesias, los domingos, dar aparte algo según haya ganado. Subraye la parte que dice, no se recojan entonces ofrendas. Filipenses 4:14. En adelante, observar que San Pablo le agradece a la gente de Filipo que colectaban contribuciones y la mandaban lo que Pablo necesitaba cuando evangelizaba. Y dice que él no buscaba regalos. Los bendice diciéndoles que Dios les proveería. No habla de diezmos. Y en Mateo capítulo 6, del 19 en adelante, dice, no acumulen tesoros ni riquezas en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde el ladrón minan y hurtan, sino acumulad tesoros en el cielo. Y el verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, o sea, al dinero y a Dios, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. En primera de Timoteo capítulo 6, verso 9 al 11, dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán al dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron de la fe y se atormentaron con muchos dolores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia, en el sufrimiento, de la dulzura. Y en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14 y 17 dice, gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el mensaje de su conocimiento. Ciertamente no somos nosotros como la mayoría que negocian con la palabra de Dios. No, antes bien, con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Deuteronomio capítulo 27, 19 dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Los tienen bien engañados. Los pastores les están robando y dicen, amén. Nadie se queja. Esta cita es la favorita de los pastores, Malaquías 3:8. ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí y aún decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Veamos que es aprovechado para engañar y hacerles creer a la gente que está obligada a darles el diezmo a los pastores mentirosos, pero no les leen Malaquías capítulo 3, verso 5, que dice, yo me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo expeditivo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran con mentiras, esos mentirosos que andan amenazando que Dios va a enviar un castigo o que no les permitirá entrar al reino de los cielos si no le dan su dinero al pastor, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero, sin ningún temor de mí, dice el Señor, dice Yahvé. Mateo 25:31, y entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles,
porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visteis o me visitasteis. Los pastores le contestarán. Mateo 7, 22, 23. Esto es como anillo al dedo para los pastores. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios. Ustedes ven ahí en los cultos cómo es que estos llegan con aquellas mentiras, aquellas pantomimas donde supuestamente tocan a una persona y éste se cae y empieza a revolcarse en el piso, en el suelo, y empieza a hacer un montón de situaciones, como que le está dando unas convulsiones. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cuando esto dicen, aquí en el culto si hay poder, si hay poder. Todas esas mentiras para engañar. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los pastores, en lugar de ayudar al pobre, hacen todo lo contrario. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Jesús está diciendo, ay de vosotros, pastores protestantes, que en lugar de darles a los pobres, le devoráis la casa, sus propiedades, sus pertenencias, a los necesitados. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay mucha gente pobre que deja de llevarle el alimento a sus hijos por reunir la cuota al pastor. En Romanos capítulo 4 del 12 al 13 dice, para fundamentar los pastores que si Abraham diezmaba, hay que imitarlo. Aclaratoria, no habla de diezmo, solo habla de imitar la fe de Abraham. Romanos 4, 12 al 13, y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que según, además, las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Verso 13, en efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe fue hecha a Abraham y su posterioridad la promesa de ser heredero del mundo. Mateo capítulo 10, verso 7. Jesús dijo a sus apóstoles, predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cinturones. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. El evangelio, por supuesto. Esto es para los hermanos separados que ellos impusieron este nuevo diezmo ilegal, por decirlo así, que ellos están cobrando a las personas en las diferentes sectas en todo el mundo, y hemos visto que muchos de los pastores se han hecho millonarios, tienen hasta aviones, tienen un montón de propiedades, y mientras los pobres ajustando para su alimento. El evangelio se da gratis, dicen las escrituras, no se cobra. En Hechos 4, 34 al 35, no había entre ellos, dice, ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían y traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y en el verso 35, ¿qué hacían los apóstoles con el dinero de lo vendido? Lo daban a los pobres. Pues el versículo dice, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Qué hacen ahora los pastores? Ustedes pueden ver, pongan la lupa ahí. Los pastores le quitan a los necesitados, le quitan al pobre y todo se lo meten a su bolsillo, no como hacían los apóstoles. O sea que ellos están obrando todo lo contrario.
a lo que dice la palabra del Señor. Un pastor de apellido Gutiérrez, viendo que no tienen ningún respaldo en la Biblia para cobrar el diezmo obligatorio, ahora trata de apegarlo con el diezmo de Abraham o botín de guerra, al modo del rey de Sodoma, ya no al modo de levita o del pueblo de Israel, como está en la Biblia. A este botín se le conoce también como botín militar. Esta idea es para seguir cobrando dinero mediante el engaño a las personas. En Hebreos 7:4 dice: mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. San Pablo también mencionó sobre este botín. Aquí se habla de una guerra cruenta, con sangre, a espada. Los pastores estudian la Biblia con el único objetivo de justificar intereses propios, convirtiendo a doctrinas de hombres, van manoseando citas en sus Biblias, cambiándolas, sin tomar en cuenta lo que escribió Juan en el capítulo 22, verso del 18 al 19, donde dice que hay de aquel que le quite o le agregare a este libro, le caerá la maldición y será borrado del libro de la vida. Jeremías capítulo 22, del 2 al 3, dice: así dice el Señor, practicad el derecho y la justicia y libertad al despojado de manos de sus opresores. Tampoco maltratéis, dice, ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Zacarías capítulo 7, verso 10, dice: no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. ¿Qué hacen los hermanos separados? Es oprimir a los pobres, a la viuda, al huérfano, quitándole lo único que tienen para su sustento, para ellos embolsarse ese diezmo, y también lo que causan es división. Proverbios capítulo 19, verso 17, dice: el que se apiada, ¿verdad? O sea, el que se apiada del pobre, presta al Señor y lo recompensará por su buena obra. Tenemos que ser piadosos. Por eso dice acá: el que se apiada del pobre, presta al Señor y él lo recompensará por su buena obra, no lo que hacen los fulanos pastores. En Deuteronomio capítulo 15, 7 al 8. Si hay un necesitado contigo, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para sus necesidades. En Salmos capítulo 146 y 9 dice: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos, a los que les roban, a los que los maltratan. Santiago capítulo 2, verso 15 al 16. Si un hermano o una hermana, dice, no tiene ropa y carecer del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Es como aquellos que ven que un hermano tiene necesidad, está enfermo, tiene él dinero, pero dice: que Dios te bendiga, que Dios te sane, pero no le ayuda. En primera de Juan, capítulo 3, verso 17, pero el que tiene bienes a este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El mandamiento de Jesús dice en Juan capítulo 13, 34 al 35, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros,
que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. No habla de aprovecharse de la fe de los demás para robarles con una mentira. En primera de Juan, capítulo 1, verso 6, si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Proverbios 12, 22, los labios mentirosos abomina a Dios. Los que practican la verdad alcanzan su favor. Levíticos 25, 35 al 37. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un forastero o peregrino para que viva contigo. No tomes intereses y usará de él, más teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés. O sea, te doy esto, pero me tenés que devolver tanto más con intereses, ni tus víveres a ganancia, dice. O sea, prestados. Deuteronomio 24, 14 al 15, no oprimirás al jornalero, pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Muchos extranjeros, miramos nosotros, que van de país en país buscando una nueva oportunidad por la opresión en sus países. Por ejemplo, vemos lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, en otros países, los países latinoamericanos. Ellos van viajando de país en país. Ahí sí que solo atenidos al buen corazón de las personas que les puedan proveer de una comida o de alguna prenda para cubrirse de frío. Así son los extranjeros. Nosotros podemos contribuir como tal lo dice nuestro Señor aquí en las Escrituras. En su día le darás desde su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. En Deuteronomio 15, 9 al 11, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, dice el Señor, te ordeno, diciendo con libertad, abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Así es que nosotros podemos obrar en nuestra tierra, en nuestra comunidad, hermanos que me están viendo. Lo más importante para Jesucristo es el ayudar al más necesitado, que nos amemos los unos a los otros y que llevemos el evangelio a toda criatura sin torcerla para negociar con su palabra. Así es, hermanos, que nosotros podemos trabajar, podemos ser generosos en nuestra tierra, con nuestra gente. ¿En qué comunidad no hay pobres? Hay lugares, por ejemplo, en donde vienen los inmigrantes, no tienen ni qué comer ni cómo cubrirse. Hay pocas personas que le van a ofrecer una tacita de café, un pan o algo para ellos sostenerse, pero no lo hacemos. Nuestro Señor nos pide que obremos, que la misericordia, que el amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿por qué estos pastores, que ellos son los guías de estas agrupaciones, ellos la han emprendido en contra de esta gente con un diezmo que no les corresponde? Porque no está establecido actualmente. Debemos obrar. ¿Cómo podemos obrar? Si queremos diezmar, porque hay muchas personas que dicen, ¿y qué tiene de malo que yo dé el diezmo? Si yo quiero diezmar, quiero
ofrendar al Señor, pero dése cuenta de que ahí está ofrendando a una persona y dése cuenta cómo está utilizando esos recursos esta persona. ¿Usted quiere ofrendar? ¿Usted quiere dar su diezmo? Ok, aparte el 10% de su sueldo o de alguna ganancia y vaya donde están los pobres, donde haya una viuda, donde hay una casa donde no tienen ni qué comer, que están pasando tantas penas, están enfermos, no tienen para la medicina, no tienen para el médico, para el bus y todo eso, y vaya y ofrende a esas personas, que usted agradará a Dios. Usted agradará a Dios y no agradará a este hombre mentiroso, porque usted se está haciendo cómplices de esas malas obras. Usted lo está manteniendo. Así es, mis hermanos, de que el diezmo es una estafa inventada por los pastores, porque era para los levitas, no para pastores, porque no existían ellos. Así es de que, en resumen, si somos cristianos, cumplamos con el mandamiento nuevo del Señor. Amén. Muchísimas gracias, hermano Faustino, por esa extraordinaria exposición, ¿no? O sea, queda bastante claro, mis amados hermanos, que pues el diezmo como tal, pues el diezmo no es para nada bíblico dentro de la concepción protestante como tal. Entonces, a mí lo único que me queda decirle a todos los hermanos aquí presentes, pues que creo que hemos disfrutado muchísimo este tema del diezmo, ¿no? Gracias por estar aquí una vez más, por tenerlo aquí. Creo que es el primer programa que hacemos juntos. No será el primero ni el último. Vamos a programar la próxima semana también otros programas, pues, y le agradezco por su tiempo, por su catequesis y por todo lo que ha hecho en este canal. Entonces, hermanos, sin más, me despido. Se despide su hermano en Cristo, Joseph Morales Espinola, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, deseándole que Dios y la Virgen Santísima derrame muchas bendiciones sobre ustedes